Orgánica que regula los derechos y las libertades de los extranjeros en España y su integración social, las comunidades autónomas pueden establecer acuerdos con los países de origen de los menores dirigidos a procurar la atención y la integración social de estos menores en su entorno de procedencia. Repito, las comunidades autónomas pueden establecer acuerdos con los países de origen de los que procedan estos menores. Miren, esta regulación lo que defiende es el superior interés del menor. Señorías, ni se imaginan los efectos que tiene el desarraigo familiar, social, cultural y la institucionalización en los adolescentes que abandonan sus países, muchas veces animados por las mafias, otras veces mal aconsejados y mal informados. Desde el Grupo Parlamentario Vox pedimos al Gobierno de Cantabria que se implemente un programa específico que se ocupe de la firma de estos acuerdos con terceros países para que los menores extranjeros puedan regresar con sus familias, puedan regresar a sus lugares de origen. Y si ello no fuera posible, en algunos casos, excepcionalmente no es posible, su tutela debiera ser transferida a los servicios sociales de sus países. ¿Por qué no se cumple la ley? Señorías, pregúntenselo. ¿Por qué no quieren para estos hijos lo que sí querrían para los suyos? Si sus hijos se fueran de España, abandonaran y se marcharan de sus casas, mal orientados por influencias, por mafias, ¿no querrían ustedes que volvieran a su casa? Claro que lo querrían, porque es lo mejor para ellos. Y se lo digo desde la experiencia, desde haber trabajado con muchos menores extranjeros no acompañados, algunos de los cuales, cuando se acaban, por desgracia, pues metiendo en líos, cometiendo infracciones y acaban cumpliendo medidas en centros de nuestra comunidad autónoma y muchos de ellos dicen ojalá no estuviera aquí, ojalá no tuviera que estar cumpliendo aquí una medida. Y muchos relatan la situación de sus familias y no siempre se trata de problemas, como la izquierda suele querer argumentar, de problemas relacionados con la pobreza. Miren, aquí no vale decir que no somos competentes, porque lo somos, por eso se ha aprobado esta misma iniciativa en otros parlamentos. Es fundamental entender la clave de esta iniciativa. El mejor lugar para un niño, para un menor, es su familia, su entorno cultural, emocional y social, su entorno más cercano. La reunificación familiar en sus países no solo es y forma parte de los derechos humanos básicos, sino que también es una necesidad de carácter emocional y psicológica. Miren, hace ya más de 20 años que se estudió, desde el punto de vista técnico y científico, las secuelas tremendas de la institucionalización. Por eso, desde hace muchos años, bien lo sabe el señor Pascual, hace más de 20, se trabaja en que los menores no estén en situación de institucionalización, sino que estén en el ámbito de las familias. Pero, claro, cuando llega un menor de 16 años, extranjero, no acompañado, ya no tiene la opción de poder ser integrado con familias y, por lo tanto, acaba institucionalizado. La familia, como pilar fundamental del ser humano, es la que permite construir lazos afectivos, sentimiento de pertenencia, seguridad emocional. De ella aprendemos los valores esenciales para el resto de nuestra vida, recibimos la protección y el cariño. Incluso he de decirles que en situaciones muy difíciles en sus países de origen, ese apoyo emocional de la familia proporciona las herramientas necesarias de resistencia y de supervivencia para enfrentar la adversidad. Yo les pido a ustedes que se pongan hoy en la piel de esos adolescentes que están abocados a crecer institucionalizados, lejos de su entorno habitual, desarraigados, lejos de sus familias, cuando se están formando como personas, cuando lo que les sucede, y se lo digo por experiencia directa, es que sienten abandono, ansiedad, frustración, rabia, soledad y, sobre todo, cuando acaban con un daño importante en su desarrollo emocional. Fuera de ese entorno de protección, estos menores
son más vulnerables que en ningún otro lugar. Se ven expuestos a la explotación, se ven expuestos al abuso. Miren, la mayoría de los menores infractores que yo he tenido la ocasión de defender, al final tenían una mafia a la que tenían que entregar pues lo que, en fin, robaban o hurtaban para recibir apenas pues un dinero para su subsistencia. Esta es la realidad y no les hablo de lugares lejanos a nosotros, les hablo de Santander, les hablo de Cantabria. Bien, significativamente les digo que esta iniciativa realmente es de sentido común. Es algo tan básico y tan esencial que no debiera necesitar estas explicaciones, porque todos hemos sido más pequeños, todos hemos sido adolescentes, jóvenes, pero lo cierto es que aquí se anteponen, lamentablemente, por parte de la izquierda, los intereses partidistas, sus sueños de internacional socialista, como vimos ayer que cantaban, ¿verdad? Bueno, pues en el fondo ustedes también saben que donde mejor están estos jóvenes es con sus familias, pero les parece más progre decir lo contrario. Bien, la posición de Vox parte del conocimiento de la realidad, siempre ha sido la misma, no nos mueven las modas, no cambiamos el discurso por la intención de voto o por determinados informes, por supuesto tampoco por la manipulación que la prensa muchas veces hace con esta materia, ni el constante acoso y derribo que se lleva a cabo en relación con nuestros discursos, que son, por más que les pese, de protección hacia los menores. Nadie discute la atención inmediata que se deba dar a un menor. Nadie discute que no se pueda dejar a un menor morir en el mar. No estamos discutiendo esto. Estamos discutiendo cuál es la solución posterior que se les debe dar. No tenemos miedo, pues, a decir lo que pensamos, a decir la verdad, por mucho que algunos quieran tildarnos de discursos de odio, porque la realidad es bien contraria. En nuestra propuesta hay sensatez, hay experiencia, hay conocimiento y en la suya hay sectarismo. Bien, fíjense, les voy a decir algo que dijo en su día, en 2018, Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, cuando proponía devolver a estos menores con sus familias. Concretamente hablaba de los menores marroquíes que llegaban a Andalucía. Les voy a citar textualmente lo que dijo entonces. Esos niños tienen unas familias y unos hermanos que los esperan en su país. Estamos colaborando con Marruecos para que vuelvan con sus familias, porque tenemos que combatir a los traficantes, a los que engañan, que les cuentan una cosa que luego no es real. Tienen que volver con sus familias con todas las garantías. Esto no son mis palabras, son las palabras de una socialista andaluza que vivía en primera persona el problema a la puerta de casa. Es decir, fue su partido, el Partido Socialista, el que pidió devolver a los menores no acompañados hace más de 7 años, cuando Andalucía vivía la situación que ahora mismo vive Canarias. Esta propuesta, por lo tanto, que parte de los suyos, y entonces, milagrosamente, no se consideraba ni machista, ni xenófoba, ni homófoba, ni retrógrada, ni nada de lo que hoy tendremos que escuchar aquí. Todos esos calificativos que ustedes utilizan para intentar invalidar nuestro discurso evidencian que su pretendida autoridad moral es realmente un fiasco. Yo les pido que dejen a un lado la arrogancia habitual que les caracteriza, que dejen de justificar con premisas falsas que deben quedarse en España porque vengan de un país más pobre. Imaginen ustedes, ¿España retira la tutela a las personas que son pobres, a las familias pobres? ¿A ustedes esto les parece sensato? ¿Cómo pueden asumir que los menores van a estar mejor institucionalizados que en sus propias familias, cuando, como les digo, la ciencia ha demostrado hace ya muchos años la falsedad de estos planteamientos? Otra cosa que les voy a preguntar, ¿se imaginan que nosotros enviáramos a los niños españoles para que fueran mantenidos en las instituciones de Alemania o de Finlandia, porque Alemania y Finlandia son países más ricos? ¿Qué sociedad seríamos nosotros si hiciéramos algo así? Miren, señoría, la mayoría de los menores no acompañados vienen, es cierto, de Marruecos, un país con un presupuesto militar de 21.000 millones de euros, con 10 millones menos de habitantes, no lo olviden, un país al que hemos concedido cientos de millones de euros para infraestructuras, para agricultura, para controlar las fronteras, para ayuda humanitaria. Marruecos tiene recursos económicos suficientes para atender a los menores y a su población, pero el rey de Marruecos prefiere que se hagan cargo de ellos los demás, porque la realidad es que
están utilizando a sus ciudadanos para presionar y para extorsionar al Gobierno de España. Y los que votan en contra de una iniciativa tan sensata como esta están haciéndole el juego a ese rey de Marruecos y a otros que desde sus fronteras prefieren negociar y utilizar a sus menores. Y España, por desgracia, a nivel nacional, ha utilizado también a estos jóvenes como moneda de cambio para negociar con los socios separatistas, para conseguir, a través de las regularizaciones, los votos que le faltan para perpetuarse en el poder. Esa es la realidad y es el motivo por el que yo les pido que desde la sensatez, el sentido común, voten a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Proteger al menor es precisamente retornar al menor. Eso es proteger al menor. En fin, ustedes utilizan a los menores extranjeros no acompañados y, además, saben que muchos de ellos se van a quedar en el camino, pero no hacen nada por evitarlo, porque son ustedes el ejemplo mayor de mentira y de manipulación. Mire, habitualmente nos dicen las siguientes mentiras. Los inmigrantes ilegales vienen de países en guerra. Bueno, pues mentira. La inmensa mayoría de los inmigrantes vienen de Marruecos y de Argelia, lo ha dicho también la portavoz regionalista, países que no están en guerra. Los niños que vienen aquí están desnutridos. Mentira. Afortunadamente, llegan mayoritariamente hombres, adolescentes y, afortunadamente, pues vestidos, nutridos y habitualmente con el móvil en la mano. Esa es la realidad, les guste o no. Son avalanchas de inmigración muy difíciles de frenar, dicen los socialistas. Mentira, mentira. Miren ustedes los países que sí frenan esas avalanchas. Basta con que digamos que aquí se entra de manera legal, con papeles en regla, y que todo aquel que entre de manera ilegal, pues, y lógicamente sin papeles, pues entrará en un procedimiento de repatriación. Y si añaden que no tendrá la posibilidad de volver a España o el acceso a determinadas prestaciones o determinados beneficios, verá usted cómo se acabaría rápidamente con la inmigración ilegal. Pero en este caso, que hemos hablado de lo que contempla la ley, ¿y ustedes por qué se creen que la ley contempla esa necesidad de retorno de los menores a su ámbito social, cultural y familiar? Y si algunos, por circunstancias determinadas, no pudieran volver, que, ojo, las circunstancias no son la pobreza, porque tampoco en España se retira la tutela a ninguna persona por ser pobre. Es que vamos a empezar a hablar las cosas como son, porque ustedes manipulan la realidad de una manera sorprendente. Bueno, lo que les decía es que la ley, que yo sepa, no es xenófoba, según lo que ha dicho la señora diputada socialista, pues lo que contempla la ley es pura xenofobia para usted. No. Tenemos que hacer las cosas mejor, dejemos de utilizar a esos inmigrantes que ustedes parece que solo ven como futuros votantes, pero no como el problema real que tienen en sus vidas siendo manipulados por esas mafias, y hagamos de una vez una política de inmigración sensata. Efectivamente, tiene que hacer los deberes en buena medida el Gobierno de España, pero también el Gobierno de Cantabria. Es lo único que pedimos, que en virtud de lo dispuesto en la ley, esta comunidad autónoma de Cantabria intente establecer esos acuerdos con los países de origen para procurar esa atención, esa integración social en su entorno de procedencia. Me alegro que salga adelante y ahora lo que tenemos que hacer es instar, sobre todo desde el ámbito de los servicios sociales, la consejería competente para ello, instar para que, con la colaboración, por supuesto, del Gobierno de España, se pueda llevar a cabo. Y lo último que les digo es que yo en muchas sentencias he visto que los agresores, en este caso, son personas que tienen desde hace mucho tiempo una orden de repatriación. No se están cumpliendo esas órdenes de repatriación. Y esas personas, lamentablemente, siguen en muchos casos delinquiendo en nuestro país, y eso es un problema de primer orden que todos debemos combatir. Muchas gracias.